escuelas. Una hace el tratamiento antibiótico, la posibilidad de hacer el drenaje. Se esperan 3 semanas para que se desinflame el tejido y se hace la amigdalectomía. Y hay otra escuela que la hace lo que se llama en caliente, o sea, durante el absceso, y el criterio de esta es que la amígdala ya está decolada por el absceso, o sea, está separada de la pared por la colección. Simplemente hay que hacer una incisión sobre la mucosa y ligar el pedículo. Listo, muchas gracias. De nada. Bien, ¿alguna otra pregunta? Doctor, buen día. Buen día. ¿Cómo le va? Una consulta. En el angioma subglótico, nosotros vamos a esperar que el paciente resuelva el tumor mediante tratamiento médico, ¿no? Con corticoides. Sí, en principio se hace tratamiento médico. Actualmente se utiliza además del corticoide el propanolol, que se ha visto una muy buena respuesta. Y de ahí, en el CASPA, o sea, para poder realizar el tratamiento quirúrgico, ¿cuánto tiempo vamos a esperar para ver si resuelve o no resuelve? Y depende de la sintomatología clínica, no es que haya un tiempo. Si empeora el paciente con dificultad respiratoria importante, lo tenés que resolver, no se puede esperar la medicación. O sea, si es de gravedad, de cierta gravedad, ya tenés que resolverlo quirúrgicamente. Y la manera de Ahora, resolverlo si quirúrgicamente... empieza el tratamiento, va a empezar de a poquito a mejorar. Entonces ahí esperás que siga con el tratamiento. Ajá. Y el tratamiento quirúrgico sería la resección con láser, porque acá me dice también como de elección traqueotomía. Sí. Lo que pasa es que el láser no está en todos los centros, en todos los lugares. Entonces a veces haces una traqueotomía y bueno, eso te da tiempo para que el paciente lo resuelva con medicación. Bárbaro, gracias. De nada. Hola, profe, ¿cómo andás? Yo tengo una Hola. pregunta de pólipos. Sí, pólipos nasales. Sí. ¿Puede ser que si uno sospecha de meningocele está contraindicada la biopsia? Porque leí eso y no entendí bien por qué. ¿En una sospecha de laringocele? No, meningocele. Ah, sí. Sí, por eso, o sea, siempre hay que pedir una tomografía. Cuando hay una interrupción ya sea generalmente aparecen a través de la lámina cribosa. Entonces hay una interrupción de la lámina cribosa que nos haga sospechar un meningoencefalocele, está contraindicada la biopsia, porque le estaríamos sacando un pedacito de cerebro en la biopsia, así que está contraindicada. Lo otro que es una contraindicación relativa es en el angiofibroma. Es relativa, o sea, en realidad se puede hacer, pero en un medio preparado, o sea, se tiene que hacer en quirófano la biopsia, y preparado para cohibir la hemorragia. Genial. Y otra pregunta, si a vos te viene un paciente con rinitis leve, ¿no? Vos le das descongestivo, ¿por cuántos días se tiene que dar? ¿Puede ser que sea 5? Es un tratamiento sintomático el de la rinitis, así que se le da el tiempo que haya síntomas. Sí, hay que tratar de no extenderlo tanto en el tiempo, de no darlo meses, por ejemplo, un antihistamínico, porque tiene sus efectos indeseables del tratamiento. Igual las gotas nasales. Las gotas nasales son vasoconstrictoras. Entonces lo que hacen es disminuye el nivel de oxígeno en los tejidos, o sea, en el cornete, en los cornetes. Al disminuir el nivel de oxígeno en los cornetes, empieza a aumentar el dióxido de carbono. Y el dióxido de carbono es el vasodilatador más potente que hay. Así que entre las gotitas nasales vasoconstrictoras y el dióxido de carbono, gana el dióxido de carbono. Así que va a producir después de 6 horas, que es lo que tarda en acumularse el dióxido de carbono en el cornete,
va a generar una vasodilatación importantísima el dióxido de carbono y el cornete se hace muy grande. Eso se llama efecto rebote que tienen las gotas nasales, los descongestivos nasales. Así que no hay que darla mucho tiempo porque va a generar este efecto y además va a causar una sensación de, o sea, una necesidad de repetir el uso de las gotas, porque la nariz tapada es muy molesta, entonces el paciente se vuelve a colocar las gotas, vuelve a producir el efecto rebote, entonces hay pacientes que cada 6 horas se colocan gotitas. Pero ese vasoconstrictor también afecta a otros tejidos, afecta a nivel renal, a nivel cardíaco, así que no hay que usarla mucho. ¿Y ese Hablando efecto sería a de la largo plazo? nafazolina, ¿no? ¿Cómo? Si ese efecto sería a largo plazo. O se puede dar porque vos lo usaste 3 días, ponele. Se puede dar 3 días, no hay problema. Hasta una semana las si ese gotitas efecto, nasales. si ese efecto de las gotas nasales se puede dar en agudo, ponele en 3 días, que vos lo uses. No. Hasta una semana se puede dar el tema de las gotitas. Genial. Estaba hablando de los efectos de la nafazolina, ¿no? Sí. Nafazolina, tramazolina, cualquier vasoconstrictor. ¿A largo plazo no genera como efecto adverso un aumento de la tensión arterial también? Claro, sí. Sí, porque aumenta la resistencia. Sí, y en general hace toda una remodelación. O sea, Es lo mismo que el Lidil, ¿no? sí, el Lidil tiene oximetazolina, es un vasoconstrictor. Como es un vasoconstrictor, el corazón tiene que hacer más fuerza para bombear porque tiene mayor resistencia en el territorio vascular. Así que al hacer más fuerza el corazón, si es durante muchísimo tiempo, tiene que aumentar el grosor de la pared cardíaca. Y eso lo hace a expensas de la luz. Así que genera toda una remodelación que no conviene. Los cardiólogos, una de las primeras cosas que suspenden una cardiopatía isquémica son gotas nasales, por ese motivo. ¿Alguna otra pregunta? Hay muchos conectados, pero veo que están con el micrófono bloqueado. Está bien durante el momento que uno hace las preguntas y que se dan las respuestas, pero no sé si tiene algún problema para habilitarlo. Hola, profesor. Tengo una consulta. Con respecto al tratamiento en un taponamiento Sí. por una estasis posterior, el antibiótico, ¿qué le damos? ¿Amoxicilina? Hay que cubrir el Staphylococcus aureus. Ujú. Así que en general es resistente a amoxicilina, así que le damos amoxicilina clavulánico. Ajá. ¿Eso tanto si hacemos un taponamiento posterior o hacemos un taponamiento anterior? Claro, sí, al tener un cuerpo extraño, fácilmente se infecta el tapón. Muchas Está gracias. alterada la fisiología nasal, está alterada la corredera de moco que tiene la nariz, así que hay que cubrirlo sí o sí con antibióticos. ¿Y se da hasta que vos le sacás el tapón o no? ¿O se deja Sí, unos días más? sí. No, se puede dejar un día más, todo depende. Por ejemplo, yo si el tapón en general genera olor feo el tapón. Así que si uno un poco la experiencia, ¿no? Si uno percibe que es muy feo el tapón o la secreción, entonces le puede dar un día más, o 2 días más, o lo que quiera. Pero lo que sí, durante el tiempo del taponaje hay que darlo, sí o sí. Profe, otra consulta. El tratamiento de la insuficiencia ventilatoria nasal cualitativa, ¿cuál sería? Porque la cuantitativa sí depende mucho de la causa, pero la cualitativa, que por ahí es por humedad, por las temperaturas y eso. Claro, lo que pasa es que depende de la causa. O sea, en general, si el paciente está expuesto a ambientes que son muy tóxicos,
proteger, por ejemplo, con una mascarilla adecuada, con filtros adecuados. Sí, yo tenía un paciente que trabajaba en el norte con un ambiente muy seco, terriblemente seco. En la nariz tenía unas costras impresionantes e incluso estaba perforado el tabique nasal. Y me comentaba que los compañeros de él, por trabajar ahí, también todos tenían problemas nasales. Bueno, ahí tienen que cambiar el ambiente o compensar el ambiente de alguna manera, usando máscara o usando... actualmente hay vaporizadores de humedad que pueden aumentar la humedad en el ambiente. Así que habría que corregir eso. Después, por ejemplo, en los pacientes alérgicos hay que tratar la alergia, en los pacientes con mucoviscidosis hay que tratar la mucoviscidosis. O sea que siempre la causa. Depende de la causa. Gracias. Profe, buen día. En el hematoma del tabique, Sí. vamos a tener siempre el antecedente del trauma y clínicamente, aparte de la obstrucción, se ve a la infección, por ejemplo, ¿se ve ese abombamiento que siempre se ve o no es tan fácil observarlo? Bueno, el hematoma de tabique no es la única causa del traumatismo. O sea, los pacientes anticoagulados o que tomaron mucha aspirina pueden tener un hematoma espontáneo. Bien. Después, tratamientos quirúrgicos lo pueden dar también, porque a veces nosotros terminamos una cirugía, coagulamos todos los vasitos que pueden estar sangrando, pero el paciente se puede agachar, puede hacer algún esfuerzo y se abre algún vaso sanguíneo y empieza a sangrar, pero dentro de la mucosa. Entonces eso te forma un hematoma. Y los síntomas que da la obstrucción nasal fundamentalmente, la obstrucción nasal muy aguda, o sea, el paciente que después del traumatismo se les tapa por completo la nariz, o después de la cirugía, que uno le saca generalmente están con tapones después de la cirugía, uno le saca el tapón y al día siguiente, a los 2 días, aparece con una obstrucción nasal muy importante. Ese es el síntoma principal. Cuando el hematoma del tabique se infecta, genera un absceso, porque es en una cavidad cerrada, y eso puede agregar fiebre y dolor, un dolor importante. Eso fundamentalmente son los síntomas que da. O sea, lo que nos va a alarmar principalmente va a ser la fiebre, por ejemplo, y el dolor, como es una urgencia, llamar a derivar rápidamente. Sí, si está infectado, sí. Ah, Está listo. infectado, fiebre y dolor agrega. Si hay un hematoma, solamente la obstrucción nasal muy aguda. Y eso hay que drenarlo, o sea, cuando uno con un espéculo abre el orificio nasal, se ve fácilmente el abombamiento, no es tan difícil verlo. Se ve porque uno ve de los dos lados y ve el abombamiento y lo palpa con cualquier cosa y ve que es renitente. Así que, y es renitente de los dos lados. Ah, bien. Entonces lo que hay que hacer es una aguja, una jeringa, punzar y aspirar. Generalmente con eso ya resuelve o da tiempo. Después de eso es como el absceso de amígdala, periamigdalino. Se punza, se drena y si viene colección se hace una pequeña incisión. Una vez que realizamos la incisión podemos lavar con suero o con agua oxigenada a través de la jeringa, ¿no? Sí, sí. Gracias, profe. Doctor, después de eso, ¿se realiza un taponamiento anterior con antibióticos y todo? Sí, después se hace un taponamiento anterior por la posibilidad de recidiva. Perfecto. En este caso el taponamiento va a ser bilateral, ¿no? Porque si no... Generalmente los hematomas son bilaterales, generalmente.
¿Por qué va a ser bilateral, profe? No, porque es buena la pregunta. Generalmente son bilaterales. O sea, en los casos de cirugía siempre, porque o sea, falta una porción de tabique nasal. Nosotros cuando operamos sacamos cartílago y hueso. Hay algunos casos que yo he visto laterales, pero la mayoría son bilaterales. En los otros, la laceración de la mucosa sí es por traumatismo, como es un traumatismo que suele ser tangencial para despegar el pericondrio, entonces puede ser bilateral. Acuérdense que el pericondrio es el que nutre el cartílago, y por eso se debe la urgencia, porque el cartílago durante el golpe separa el pericondrio, entonces queda sin nutrición y se desvitaliza. Y una pregunta, ya que estamos hablando de ese tema. Si vos tenés una desviación del tabique, ¿no? ¿En qué porcentaje vos lo tenés que hacer? ¿Quirúrgico o haces un manejo expectante? ¿O siempre el tratamiento es quirúrgico? Cuando vos tenés una desviación septal, o sea, no importa en sí la desviación septal, sino la obstrucción nasal que refiere el paciente. O sea, el paciente nos consulta porque tiene una obstrucción nasal. Nosotros, al ver la nariz, vemos que hay una desviación que puede ser la causa. Pero hay muchas desviaciones de tabique nasal que no generan obstrucción nasal. Así que no siempre se opera. El paciente que tiene una obstrucción nasal, yo le hago una rinodébitomanometría para medir el flujo, presión y resistencia. Entonces ahí me aseguro que tenga una obstrucción nasal de causa o funcional o de causa estructural. Cuando es de causa estructural, pero el paciente ya está con obstrucción nasal, ahí generalmente se opera. A mí me ayuda mucho la rinodébitomanometría para decidir una cirugía. Profe, ¿puede ser que las desviaciones cuando son posteriores por el desarrollo disarmónico del macizo sean las que dan más problemas y las anteriores no tanto o por igual? Al revés, las desviaciones anteriores son muy sintomáticas. Ah, ok. Las posteriores no dan tan frecuentemente síntomas. Las anteriores suelen ser por un trauma. Sí, pero también pueden ser ¿También? congénitas. O Ah, sea, la formación del tabique es el encuentro de cartílago y hueso que van creciendo. Y una vez que se encontraron, si siguen creciendo, la tensión de uno sobre otro hace que se luce y genera la desviación. Generalmente las posteriores sí son congénitas, porque es raro que un traumatismo afecte esa zona. Y las anteriores pueden ser traumáticas o pueden ser congénitas. bien. Profe, una pregunta. ¿Cuál sería el fundamento de dejar internado a un paciente con un taponaje anteroposterior, además de que tenés la sonda? A veces puede producir una depresión respiratoria y entonces por eso conviene tenerlo internado, sobre todo en los pacientes de POC o en los ancianos y generalmente los taponajes anteroposteriores se hacen en gente de cierta edad, que ya tienen comorbilidad como hipertensos, que tienen que tomar aspirina. Así que, porque puede dar una bradicardia también importante y un paro cardiorrespiratorio. Así que una vez que realizamos un taponaje anteroposterior, tenemos que tenerlo vigilado al paciente. Y también para ver cómo responde a esa pérdida aguda de sangre, a esa hemorragia aguda. Muchas gracias. Profe, con respecto a la epistaxis, porque... Perdón, una cosita. Yo creo que se puede cortar porque es por Zoom y tiene media hora. Así que si tienen para anotar mi mail, por cualquier cosa me mandan un mail, yo voy a tratar de renovarlo a la charla. Pero bueno, cualquier cosa me mandan un mail y yo voy a enviar para una nueva charla, un enlace para renovar la charla.
¿sí? Bueno, es mapsignos@hotmail.com. Igual si entras en el mismo tendría que poder entrar otra vez. Sí, sí, sí. Digo, por cualquier cosita o consulta, incluso que me quieran hacer después, me la hacen por el mail. Yo te iba a preguntar sobre epistaxis, porque en las anteriores viste que vos tenés la cauterización y tenés el taponaje. Sí. A nosotros el anterior profesor nos dijo que, o sea, en la guardia tenemos que hacer el taponaje. Pero si nosotros tenemos para hacer la cauterización, ¿eso lo podemos hacer nosotros o sí o sí lo tiene que hacer un otorrino? Porque, o sea, yo leí que lo mejor en realidad es la cauterización. Como que el taponaje es cuando no, o sea, no podés con los otros métodos. Mirá, la cauterización la tenés que hacer, pero el paciente no tiene que estar consangrado, porque si el paciente está sangrando, no ves el vaso que tenés que cauterizar. No se ve, así que tenés que hacer un taponaje. Si el paciente te dice que estuvo sangrando y vos le haces una rinoscopía anterior y ves el puntito rojo del vaso que está sangrando, podés hacer la cauterización, no hay ningún problema. A ver, hay un proceso de aprendizaje, porque suponete que vos, no sé, le colocás el ácido, estamos hablando de una cauterización química, que es la que se puede hacer en una guardia. No sabes bien manejarte y entonces el ácido se lo colocás en la piel, se chorrea, le cae en el labio. Bueno, es probable que le deje una mancha, una cicatriz y que te haga un juicio. A lo que voy, que uno tiene que haber aprendido, alguien le tiene que haber enseñado la maniobra práctica, pero uno puede hacer todo lo que sabe en medicina, justificar después cómo lo aprendió si llega a tener un juicio, pero puede hacer todo. O sea, con esto no hay que asustarse, hay que hacerlo. El paciente está sangrando, ves el vaso, lo haces, pero nunca hacer nada que uno no sabe. Genial, gracias. Profesor, tengo una pregunta. El taponaje posterior, el taponaje nasal posterior, que se controla a los 3 días, a los 5. El taponaje nasal anterior a los 3 días se puede retirar el taponaje. El posterior, cuando está en internación el paciente, hay que ir controlándolo Sí, cada sí, 3 sí. días, ¿puede ser? No, todos los días. Todos los días uno tiene que pasar a verlo, a ver cómo está, si tiene algún síntoma, si tuvo fiebre, laboratorio. ¿Y hay algún motivo por el cual se retire? Los taponajes con sonda Foley, un motivo puede ser que la sonda Foley se rompa. Una vez pasó que hubo una partida fallida de sonda Foley, entonces me acuerdo tuvimos un paciente internado con un taponaje y que volvía a sangrar y cuando le sacábamos la sonda estaba rota. Así que el motivo es que vuelva a sangrar. Es el motivo por el cual se puede retirar. Otro que sospechemos una infección importante, a lo mejor por una bacteria resistente, entonces como actúa como un cuerpo extraño se puede sacar el tapón, pero si no sangra se lo puede esperar y si vuelve a sangrar hacerle un taponaje nuevo. Bien. Ese sería otro motivo. Bueno, gracias. Ahora, doctor, una consulta. Para hacer el taponaje, primero anestesiamos con lidocaína. Sí. Para Sí, evitar sí. el reflejo nauseoso, ¿puede ser? Sí, para un taponaje posterior, evitar el reflejo nauseoso con lidocaína al 10% por boca. Ajá. Pero también hay que colocarla en nariz, es muy doloroso el taponaje. Eso le iba a preguntar, ¿cómo se coloca por nariz? Por nariz con un algodoncito. O sea, hay que hacer una mecha de algodón. O sea, eso se toma ya cuando uno saca el algodón del paquete de algodón.
lo saca de una manera de generar, a ver, acá le... de generar, la nariz mide hacia atrás 7, 8 centímetros, así que uno trata de cortar el algodón de esta manera, de 1 centímetro por 7 u 8. Y eso en un frasco ampolla de lidocaína epinefrina o en cualquier recipiente que uno pudiera preparar el vasoconstrictor con el anestésico, con una pincita bayoneta que se toma así, con la pinza bayoneta, se coloca en la nariz. Esto se moja en el vasoconstrictor y el anestésico y se coloca en la nariz. Y se esperan 5 minutos si la hemorragia lo permite, y ya con eso hace la vasoconstricción y la anestesia. Gracias. A pesar de eso duele, el tapón duele, la maniobra de realizar un taponaje. Y también se pone adrenalina, ¿no? Como vasoconstrictor. Sí. Eso Sí, también sí. se hace de la misma manera, se embebe el algodón en adrenalina y con la misma pinza se pone en la parte Sí, superior. sí. O sea, vos preparás la mezcla en el recipiente, la mezcla del vasoconstrictor con el anestésico. La preparás en un recipiente, o bien ya viene un frasco ampolla de lidocaína más epinefrina, silocaína más epinefrina. Si vos preparás la mezcla, colocás la ampolla de adrenalina, que la podés diluir o no, depende de la gravedad de la hemorragia. Para diluirla viene de 1 centímetro cúbico, ¿no? La ampollita de adrenalina. Descargás 9 centímetros de suero y te queda la jeringa cargada con 10 centímetros cúbicos. Desechás 9 y te va a quedar 1 de una dilución, 1 en 100.000. Ahí ya con eso tenés una buena dilución. Entonces ese centímetro que te quedó, lo colocás en un recipiente y le colocás una ampollita de lidocaína para realizar la preparación ustedes, ¿no? Y ahí lo mojan al algodón y después lo colocan dentro de la nariz. Bárbaro, gracias. No, de nada. Profe, y una pregunta, después de que uno le saca el taponaje, ¿no? ¿Le tiene que indicar alguna cosa para evitar la recidiva, tipo, no sé, evitar toser, agacharse, hacer esfuerzos? Sí, 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 sí. ¿Y por cuánto Mínimo una tiempo? semana. Ah, listo. Mínimo una semana. No tiene que estar al sol, no tiene que tomar bebidas alcohólicas y hablar con su médico cardiólogo o el médico que indicó la medicación para que suspenda anticoagulantes o aspirina, que es la aspirina es la causa más frecuente de epistaxis. No realizar esfuerzos, duchas cortas, no estar expuesto a vapores fuertes, no colocarse el dedo en la nariz. Genial, gracias. Igual, si vos le pedís al médico que revierta, ¿no? Por ejemplo, si está tomando aspirina, ¿no hay riesgo que el paciente se descompense su enfermedad, no sé, cardíaca o porque tuvo la indicación? Claro, por eso la idea sería que hable con su médico de cabecera, con su cardiólogo o el médico que indicó la medicación, porque si tiene un problema hematológico, un problema cardíaco y ese es el motivo por el cual está medicado, nosotros como otorrino, bueno, conviene que lo vea el especialista en eso. A lo mejor lo reemplaza con otra medicación, a lo mejor le baja la dosis, lo estudiará por laboratorio. Pero es importante que lo vea, o si el paciente está internado, pedir una interconsulta. Y si el paciente se va de alta, bueno, que vea al médico cardiólogo o el hematólogo. En general, si está tomando aspirina a dosis preventiva, es una dosis baja, que en general no altera mucho la coagulación. Pero bueno, conviene hablar con el cardiólogo que decida si el paciente tiene que seguir con eso, no se puede suspender, y si la puede suspender mejor, porque tiene menos riesgo. A veces uno va por un equilibrio, por una línea bastante delgada, o sea, si no suspende la medicación sangra, y si suspende la medicación tiene riesgo de afecciones cardíacas. Bueno, las dos cosas son importantes, por eso hay que buscar ese equilibrio. Genial, gracias.
¿Alguna otra pregunta? Los temas: obstrucción laríngea, epistaxis, insuficiencia nasal, absceso periamigdalino. Doctor, una consulta, estoy media regosa. La rinosinusopatía oceanosa, ¿qué Sí. tan prevalente es? O sea, ¿con qué tanta frecuencia se ve? No, yo en 15 años de especialidad nunca vi una. Porque Así como que, rinosopatía trófica, digamos, se estudia, dice, acá tengo simple y oceanosa. Y no entiendo por qué claro, una rinosinusopatía oceanosa se da como tratamiento en vitaminoterapia. porque está muy alterada la mucosa. O sea, vos tenés que buscar de aumentar el trofismo de la mucosa. Y Es eso se logra muy... ¿Cómo? y eso se logra mediante las vitaminas, digamos, y antibióticos. Sí, sí, igual es un proceso crónico, es muy difícil revertirlo. Mirá, hace poco vi un paciente cocainómano con una... Desapareció el paciente, yo lo vi la primera vez, le pedí estudios y no concurrió más, pero yo creo que esa era una ocenosa. Me mostró la tomografía, una tomografía que ya traía de algunos años atrás, y realmente no tenía ninguna estructura nasal, era toda una cavidad, toda una cavidad. Y yo a través de la rinoscopía anterior eran costras y secreción purulenta. Yo creo que esa era una ocenosa. La mucosa está muy atrófica, muy alterada, realmente muy alterada. ¿Alguna otra duda? ¿Alguno quiere hacer alguna otra pregunta de los temas? Doctor, con respecto al tratamiento del cáncer de laringe, ¿siempre Sí. vamos a hacer una etapa quirúrgica y después una etapa con quimioterapia? ¿O depende si tiene metástasis o no? No, ahí, o sea, depende del estadio. Ajá. Estadio, si es un T1, o sea, un tumor limitado a una zona de la laringe, generalmente a la cuerda vocal, que es el más frecuente, se hace tratamiento quirúrgico, con eso puede ser suficiente. Después se hace un control muy estricto, o bien se puede hacer radioterapia, o sea, cuando nosotros extirpamos la lesión, pero tenemos dudas de los márgenes, si lo extirpamos todo, o simplemente si queremos realizar una biopsia, nada más, y entonces después podemos hacer el tratamiento radiante. En un T2, el tratamiento T2, T3, que es afectando dos zonas, o T3 con alteración de la movilidad de la cuerda vocal, entonces el tratamiento es quirúrgico. Y T4 puede ser quirúrgico, y en general se hace tratamiento oncológico. Se hace tratamiento oncológico coadyuvante. También se puede hacer un tratamiento paliativo, o sea, cuando sabemos que la cirugía no va a resolver y el tumor está muy avanzado, que no va a responder tampoco al tratamiento oncológico, hacen un tratamiento paliativo, ¿no?, para mejorarle los síntomas al paciente. ¿Y el tratamiento paliativo con qué lo haríamos? ¿También con radioterapia? Sí, radio y quimio se hace. ¿Y el Que tratamiento sí, quirúrgico qué es? ¿La hemilarectomía o cuál es el método que se usa? Porque en sí, el lo que libro pasa, muchas cosas y se me hizo un lo que poco pasa es que depende de la extensión del tumor. O sea, cuando está limitado a la cuerda vocal es la resección del tumor con un margen y nada más. Si es un estadio
avanzado. Por ejemplo, si es un T2, podés hacer una laringectomía parcial, pero depende de dónde esté localizado. Una cosa importante para hacer una parcial es, o sea, si es un T2, afecta a 2 zonas, pero es importante que no afecte la región aritenoidea para hacer una cirugía parcial, porque muchas de las resecciones tienen que conservar la movilidad de uno de los dos aritenoides. ¿Sí? Así que después, bueno, puede estar extendido a ventrículo, puede estar en epiglotis, pero, o sea, nosotros tenemos puntos de debilidad en la laringe para la extensión de un cáncer. Si se afectan esos puntos de debilidad, entonces, en general, si ya están invadidos, aunque parezca un estadio temprano, puede ser un estadio tardío. Por ejemplo, el ligamento tiroepiglótico o el cono elástico de la laringe, o si afectó el espacio paraglótico. Ya sabemos que es un tumor que se va, que es fácil que se extienda. Y tenemos puntos de resistencia. Si no atravesó el cono elástico del tumor, el cono elástico es un tejido fibroso muy duro. Entonces es un punto de resistencia para que el tumor lo afecte. Si ya lo invadió, entonces ya el tumor se escapa. Entonces nosotros vamos viendo las zonas que afecta para saber qué cirugía hacer. Entonces es importante que deje libre la comisura anterior y la apófisis vocal del aritenoides en un estadio 2, en un T2. En un T3 ya es más difícil hacer una técnica parcial. Se puede realizar a veces alguna subtotal, pero en general ya va una laringectomía total, un T3 o un T4. El concepto básico es eso, T3, T4, una laringectomía total, y un T2, una parcial. Listo, gracias. No, de nada. Lo que sí en una T3 es predominantemente quirúrgico el tratamiento. Y en un T4 es quirúrgico y oncológico. O sea, también esto hay que hablarlo con el paciente, porque acá estamos hablando de la pérdida de un órgano que hasta psicológicamente es importante, porque la voz es algo que nos identifica, así que afecta bastante psicológicamente al paciente. Es muy mutilante un tumor en laringe y tener que sacar la laringe. Entonces muchos pacientes van a preferir el tratamiento con rayos, porque permite la conservación del órgano. Y la sobrevida es similar en uno y en otro. Algunos dicen que es un poquito más la cirugía, otros dicen que la terapia con rayos lo iguala. Entonces muchos prefieren hacer tratamiento radiante. Pero como no todos responden, ya sea a la cirugía o al tratamiento radiante, entonces muchas veces hay que hacer una cirugía de rescate por recidiva del tumor. Y en la cirugía de rescate sí es evidente que responde mejor cuando el paciente no realizó tratamiento con rayos. El tratamiento con rayos altera mucho los tejidos. Entonces, cuando hay que hacer un rescate por recidiva del tumor, si el paciente hizo tratamiento con rayos, no andan muy bien. No andan muy bien en la segunda cirugía. No sé si se entiende lo que digo. Por eso muchos prefieren hacer en un tumor T4 tratamiento quirúrgico en vez de radiante, porque cuando hay una recidiva es más fácil, o sea, el paciente anda mejor con una segunda cirugía de rescate. ¿Y radioterapia no se puede utilizar? No, por eso te digo, o sea, uno siempre le ofrece al paciente las dos posibilidades. Eso hay que hablarlo con el paciente. El paciente tiene que saber todas las posibilidades de tratamiento que tiene. Entonces, las posibilidades de tratamiento son cirugía o tratamiento radiante. La diferencia es que la cirugía es mutilante y el tratamiento radiante conserva el órgano. Pero nosotros sabemos que hay un porcentaje de ese tratamiento, ya sea el radiante
o con cirugía que recidiva la enfermedad, o sea, que vuelve a aparecer. Entonces, ahí hay que hacer una cirugía. Ahora, los pacientes que hicieron tratamiento radiante no responden tan bien a esa segunda cirugía de rescate. No andan tan bien. O sea, en general fallecen o quedan con muchas complicaciones porque es muy difícil operar a un tejido irradiado. Generalmente queda algo de tumor o puede haber una complicación porque es como un cartón. Nosotros decimos el tejido totalmente alterado después de tratamiento radiante. En cambio, el paciente que eligió la cirugía, aunque sea mutilante, si tiene una recidiva, es más fácil sacarla con un tratamiento quirúrgico. Y ese paciente anda mejor que el otro que fue tratado con rayos. Profe, y si vos sos tratado con rayo, el tema de la voz se conserva, ¿no? O por Sí, esa conserva la alteración. voz. Conserva su voz natural. O sea, el paciente laringectomizado, acá el tema es la comunicación. Puede hacer erismofonación, que es aprender a hablar como hacen los ventrílocos, que hablan juntan aire en el estómago. Entonces en la cirugía muchas veces se cruza el constrictor inferior, se hace una maniobra quirúrgica para que genere una especie de cavidad. Entonces pueden acumular aire ahí y hablar por vibración de los tejidos blandos. Entonces eso va a generar una voz obviamente que no es una voz como la calidad que tiene nuestra voz natural, pero que permite la comunicación. Aunque si el paciente está bien entrenado, la verdad que algunos generan una voz bastante buena. Nosotros tenemos un par de pacientes que es impresionante cómo utilizan la erismofonación. Otros pacientes utilizan micrófonos externos para hablar, pero generan una voz muy mecánica, muy robotizada parece la voz, con los dispositivos externos. Y en esos dispositivos externos, eso te iba a preguntar, ¿cómo funciona? Se apoyan en la piel y captan la vibración de los tejidos. Y eso tiene un traductor que traduce la palabra, pero ya te digo, es una voz que además siempre tenés que llevar la mano para apoyar acá el dispositivo, o sea, te ocupa una mano y la voz, si bien se entiende, es muy robotizada. Y a estos pacientes no les gusta llamar la atención, que lo estén mirando continuamente. Y otra forma es colocar una válvula que se coloca entre la tráquea y el esófago. Esa válvula permite una voz un poquito más clara que la erismofonación. Lo que pasa es que esa voz también tiene que taparse cada vez que habla. Pero bueno, eso está en continua revisión para mejorar el tema de la emisión de la voz. Igual eso, todos los casos estos serían en cánceres avanzados. Sí. Cáncer precoz no es tan No, en un cáncer precoz en general uno saca si estamos hablando de un T1, uno saca la lesión y con eso se soluciona. Después el control estricto porque puede haber recidivo así. Pero en general se hace una cirugía, incluso puede no alterarse la voz si el tumor es incipiente, así que en general andan bien en T1. Tiene un 70% de sobrevida o más, T1. ¿Alguna otra pregunta?
Algunos rinden el miércoles conmigo. Eso te iba a preguntar, profe, porque subieron una lista. ¿Eso sería de Centenario Baigorria o solo Centenario? ¿No sabes? Creo que es Centenario. Creería que es Centenario. Yo me mandaron un mensaje acá. Yo la lista que me mandaron acá es del Centenario, no de Baigorria. Bueno, profe, gracias. ¿Con qué letra le tocaron los apellidos? ¿Se puede saber? Como para agilizar el repaso. Con C. Bueno, gracias. De nada. ¿Alguna otra pregunta? Por mi parte no, doctor. Así que muchas gracias. Bueno, Marina. Por la Gracias, nota profe. tampoco, gracias. Hasta luego, buen día. Suerte. Que le vaya Gracias. bien. Gracias.